Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 25. Y hoy vamos a concluir con los versículos 30 al 34. Ahora bien, antes de tener el estudio de hoy, como de costumbre, vamos a acudir a Dios en oración. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. También es nuestro maestro y nuestra dependencia debe estar en Él, debe estar en Dios. Así que oremos al Señor. Amado Padre, gracias por un día más de vida para poder servirte. Gracias, Padre, por habernos dado tu santa palabra escrita. Gracias porque nos permites estudiarla y compartirla por toda la tierra. Gracias porque podemos usar medios masivos como la radio para llegar a la gente. Bendice el ministerio de tu palabra en este día. Que llegue al corazón de los oyentes y produzca convicción y cambios. Te pido, Dios, que me ayudes a decir lo correcto de la manera correcta, para que sea de mayor bendición a muchos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a Génesis capítulo 25. Ahora bien, los últimos versículos de este capítulo hablan de la primogenitura. Por favor, fíjese, Génesis 25, versículo 31. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Bueno, ¿qué era eso? ¿Qué era la primogenitura? En primer lugar, estaba basado en una promesa incondicional a Abraham en Génesis capítulo 12. Allí vemos que Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En otras palabras, todas las familias de la tierra serían benditas en Abraham y su descendencia. El punto es que Abraham sería el padre de todos los que creyesen, y de Abraham se preservaría un linaje piadoso a través de los siglos, hasta llegar a la venida del Señor Jesucristo, el Mesías. Ahora, después que Dios dio este pacto a Abraham, y se trató de un pacto incondicional, le dijo que preservaría la simiente por medio de Isaac, tal como leemos en el capítulo 17 de Génesis, versículos 18 y 19. Leemos así: dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En otras palabras, Abraham moriría, Isaac vendría, se casaría y tendría hijos. Y luego, por medio de la descendencia de Isaac, el linaje continuaría hasta la llegada de Jesucristo. Ahora, la primogenitura incluía dos partes muy importantes. En primer lugar, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, allí la primogenitura significaba una doble porción de todo lo que el padre poseía. El hijo que poseía la primogenitura recibiría el doble que cualquier otro. Pero hay algo más. También implicaba que esa persona sería la cabeza espiritual de la familia o tribu. Así que la primogenitura era algo muy, muy importante. Ahora bien, ustedes recuerdan que Rebeca tuvo mellizos. Sí, la esposa de Isaac tuvo mellizos. Desde luego, uno tenía que ser más grande que el otro, aunque fuera mayor por algunos segundos. Uno aparecía antes que el otro. Entonces, en el capítulo 25 y versículo 23, Dios hace un anuncio. Le dice a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,
el mayor servirá al menor. Lo que aquí estaba diciendo, en otras palabras, era que el menor iba a heredar la primogenitura y el mayor debería servir al menor. Mis amigos, yo creo que Dios tiene el derecho de dar sus bendiciones según su voluntad soberana. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios quién debe tener la primogenitura? Es que Dios sabía cómo serían esos niños desde antes de su nacimiento. Nosotros no somos Dios. No podemos elegir de la manera que Dios escoge. No podemos decidir de la manera que Dios decide. Dios es omnisciente y jamás se equivoca. Y Dios sabía desde antes del tiempo, pues Él tiene un conocimiento de antemano de las cosas y de cómo serían estos niños. Por ejemplo, hay una ilustración en el libro de Jeremías, capítulo 1 y versículo 5. Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Lo puede observar? Dios decidió antes que Jeremías naciera. ¿Y por qué Dios tomó esa decisión? Bueno, en su omnisciencia y conocimiento previo de las cosas, Dios sabía precisamente quién sería Jeremías, y sabía si él respondería al mandato de Dios en su misión. Entonces, las decisiones de Dios son correctas. Él nunca puede equivocarse, tomar una mala decisión. ¿Acaso el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Claro que sí, desde luego que sí. Si Dios se pudiera equivocar o hacer algo injusto, dejaría de ser Dios. Así que todas las decisiones de Dios son justas, todas son acertadas. En el Nuevo Testamento tenemos otra ilustración. En Gálatas 1:15, el apóstol Pablo escribió: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. ¿Se da cuenta de lo que estamos leyendo? Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Dios llamó a Abraham en el principio fue solamente por la gracia de Dios. Y cuando Dios le dio esa primogenitura a Isaac fue por su gracia. Ahora Dios había tomado otra decisión relacionada con Esaú y Jacob. Dios escogió a Jacob, esa es su prerrogativa de escoger según su voluntad. Ahora, Isaac reconoció esto más adelante. En Génesis capítulo 28 y versículo 1 leemos así: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham. Lo puede ver, Isaac lo reconoció más adelante, y dice allí: te dé Dios la bendición de Abraham. Muy bien, mientras los hijos crecieron, se fueron manifestando sus distintos deseos y temperamentos. ¿Lo ve, amigo? La manera en que vivimos y las decisiones que tomamos son sumamente importantes. Y creo que tenemos que darnos cuenta que el tomar las decisiones equivocadas puede destruirnos al final. El tomar buenas decisiones va a causar que hagamos la voluntad de Dios. Las naturalezas de estos dos muchachos eran opuestas y se diferenciaban más y más con el pasar del tiempo. Entonces, creo que podemos observar desde aquí que las cosas que cultivamos en esta vida son las cosas que al final van a tomar el control sobre nosotros mismos. Si nosotros desarrollamos un gusto por las cosas de este mundo, por el tipo de literatura que no aprovecha, por los programas de televisión que no son adecuados, esas cosas al final van a terminar controlándonos. Pero si cultivamos el gusto por la palabra de Dios y de estar con nuestros hermanos en la fe, de testificar de Cristo, entonces esas cosas van a controlarnos. Bueno, como vemos, la naturaleza de estos niños queda al descubierto cuando ellos crecen,
con el pasar del tiempo. Dios no había escogido mal. Dios nunca escoge mal. Ahora, en esta familia en particular, la elección era muy importante y Dios tenía que ser muy exacto. No hay margen para el error. Así que Él dijo, el mayor servirá al menor. Ahora, en el capítulo 25, versículo 31, tenemos la historia de la primogenitura. Allí leemos que Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Leemos que él vino del campo y aparentemente había tenido un mal día y no pudo cazar ningún animal. Su flecha no había alcanzado carne alguna y él estaba cansado, exhausto y evidentemente hambriento. Y al llegar a la casa, Jacob estaba haciendo un guisado. Ahora recuerde que Jacob era un muchacho de entrecasa, una especie de niño de mamá. Y él ayudaba a su madre con los distintos quehaceres de la casa. Y cuando Esaú vino del campo le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Recuerde que Esaú es Edom. Y Esaú pasó a ser el padre de los edomitas, que llegaron a ser enemigos de Israel. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Y entonces decidió vender su primogenitura. Ahora, esto no significa que se estaba por morir en ese momento, ¿eh? Había tenido un día arduo de trabajo o de caza en el campo, pero eso no le iba a producir la muerte a nadie. Lo que él estaba diciendo aquí, lo que él estaba expresando en realidad es, mira, algún día me voy a morir, ahora tengo mucho hambre, comamos y bebamos, ya que un día todo terminará. Así que, ¿cuál es la diferencia? Evidentemente la primogenitura no significaba nada para él. Ahora Jacob en ese momento en particular aprovechó la oportunidad de obtener esa primogenitura. Mis amigos, recuerden que él la tendría de una manera u otra. Dios ya había tomado la decisión que el mayor serviría al menor, sabiendo de antemano cuál de estos dos jóvenes calificaba para estar en la genealogía del Mesías. Así que Dios sabía y había anunciado que la primogenitura, esa doble porción y la posibilidad de ser la cabeza de la familia, el sacerdote de la familia, recaería sobre Jacob. Pero ahora lo vemos como adelantándosele a Dios. No estaba esperando en Dios. Así que en versículo 31, Esaú vende su primogenitura por un plato de guiso. Eso es exactamente lo que hizo. Ahora bien, sin duda, mis amigos, hacer esto fue algo inconsciente. Y eso demostró sus valores. Se da cuenta, él vivía para el presente. Y en el versículo 32 leemos, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Evidentemente él vivía para el presente. Era como Demas en 2 Timoteo capítulo 4. Cuando Pablo escribió en cuanto a él, dijo, Demas me ha desamparado amando a este mundo. Hay muchas personas como Esaú y como Demas que viven para este mundo, para el presente. No tienen fe, no tienen esperanza en el mañana. No tienen ningún interés en las cosas espirituales, sino solo en los placeres carnales de esta vida y este momento. Y mis apreciados amigos, eso no se limita solamente a los inconversos, ¿eh? No se limita a personas que todavía no creen en nada, que no son religiosos y que no se interesan en la Biblia, en Cristo o en la iglesia. También eso se infiltra en la iglesia y se llega a personas que dicen ser salvos. He tenido la oportunidad de estar en varias iglesias, conocer muchos hermanos. Puedo ver literalmente a personas que dicen ser creyentes y que viven para el presente. Al observar la actitud y el comportamiento de algunos creyentes, uno entiende que ellos piensan que todo lo que existe es todo lo que tenemos en esta tierra. No tienen aprecio por los valores eternos. Ese es el espíritu de Esaú. Después de todo, él dijo, me voy a morir, así que ¿para qué me sirve la primogenitura? Habrá dicho, la doble porción de todo, el sacerdocio de la familia, ¿cuál es la diferencia?
La vida es corta, hay que vivirla, sacarle todo lo que uno pueda. Comer, beber, regocijarse, total, un día va a morir. Eso es lo que caracterizó a la humanidad en los días de Noé. Usted recordará cómo el Señor Jesús se refirió a los días del diluvio y dijo que ellos comían, bebían, se daban en casamiento. Ahora, comer no es pecado. Si usted come los alimentos apropiados y no cae en glotonería, no está mal. No tiene nada malo comer y beber. De no hacerlo, no sobreviviríamos. Pero el vivir solamente para esas cosas materiales de la vida y excluir a Dios de nuestros pensamientos, el dejar la palabra de Dios fuera de nuestro diario vivir, esa es una tragedia. Ese fue el sentir de Esaú. Y permítame decirle, hay personas que dicen ser cristianas y viven ese tipo de vida. Pablo escribió algo al respecto en una declaración profética en 2 Timoteo capítulo 3. Fíjese por un momento en su Biblia, 2 Timoteo capítulo 3. Allí comenzando con el versículo 1, leemos: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo allí estaba hablando de manera profética en cuanto a los días precedentes a la venida de Cristo. Y él decía, habrá hombres amadores de sí mismos. Y esa era la actitud de Esaú. Ese era su sentir, su espíritu. Él vivía para sí. Él podría haber sido de bendición a otros, pero no tenía valores. Las cosas espirituales no le interesaban. Por ende, él no podía aprovechar la bendición de Dios. Pablo sigue diciendo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese por favor lo que dice ese versículo 2. Habrá hombres amadores de sí mismos, y sigue diciendo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, hay placeres que no son malos y desde ya que no está mal comer y beber como le decía recién, siempre que se haga en forma apropiada. Pero Esaú tenía que comer, ¿se da cuenta? Él amó eso más que a Dios y Dios quedó excluido de su vida. Amadores de los placeres más que de Dios. Ahora, por favor, vamos a regresar a Génesis 25 y vamos a continuar con la historia en su contexto. Esaú dice allí en Génesis 25:32, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Se da cuenta? Él vivía para el presente. Ahora, mis amigos, el versículo 34 tiene una declaración interesante en cuanto a la primogenitura. Allí leemos, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Ahora, fíjese bien lo que dice la última frase, escuche bien. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, ¿qué significa menospreciar la primogenitura? Bueno, es que nunca la valoró. Tenemos al respecto un comentario en el libro de Hebreos. Vaya ahí, por favor, con su Biblia, un momento a Hebreos capítulo 12. Voy a comenzar leyendo desde el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. El escritor de Hebreos va a usar ahora a Esaú como un ejemplo, como una ilustración, y dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida. Así es, porque ya sabéis, dice el texto, que aún después
deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Se da cuenta? Ya era muy tarde para Esaú. Él se había arrepentido de lo que había hecho, pero se arrepintió muy tarde. Él quiso hacer un cambio, pero ya era demasiado tarde. Si nosotros persistimos en rebelarnos contra Dios y vivir solo para el presente, para los placeres de este mundo, si insistimos en eso, creo que llegará el día en que Dios diga, muy bien, eso es lo que querías, así lo querías, vas a tenerlo y no habrá marcha atrás. Entonces, la epístola a los Hebreos simplemente nos dice que Esaú llegó a un punto de su vida en el cual no tenía tiempo para Dios. Un punto en el cual dijo, me equivoqué, tengo que hacer algo al respecto. Pero ya no podía efectuar ningún cambio. Qué advertencia solemne que es para todo el que tenga la misma actitud de Esaú en esta vida. Amigo, el vivir para el presente no remunera. El vivir para los placeres de esta vida excluye a Dios de nuestros pensamientos. Ahora, como bien leímos, Esaú menospreció su primogenitura. Mi amigo, ¿menosprecia usted las cosas espirituales? ¿Puede vivir un día sin Dios? ¿Dejar a Dios de lado? ¿Dejar su tiempo de oración? ¿Puede pasar días o semanas sin abrir su Biblia, leerla, estudiarla, buscar la voz de Dios para su vida? ¿Puede usted dejar a Dios fuera de su vida práctica? Eso es lo que significa ser profano, tratar a las cosas sagradas sin cuidado. Ahora, sé lo que algunos de ustedes estará pensando. Tal vez usted esté pensando lo mismo que yo pensé en alguna oportunidad. Y uno piensa, ¿y Jacob? ¿Acaso no mostró astucia de la misma manera que Esaú mostró necedad y torpeza? Yo diría que Esaú fue necio al menospreciar su primogenitura, sacrificando todo lo que era santo, lo que era mejor para su vida y que lo prepararía para la eternidad, y cambiarlo todo por algo temporal. Pero, ¿y Jacob? Jacob fue un astuto. Ahora, ciertamente hay cosas grises en la vida de Jacob, pero déjeme decirle algo, hay algo a su favor. Jacob deseó lo espiritual. Ahora, entiendo que Dios se lo iba a dar de todas maneras. No hay dudas en cuanto a eso. Dios ya había declarado que el mayor serviría al menor, que Jacob, siendo el menor, recibiría la primogenitura. Pero entiendo también que Esaú podría haber deseado las cosas espirituales. Él podría haber dicho, bueno, Jacob va a ser el líder de la familia, va a heredar el doble de lo que me toque a mí, pero a pesar de todo, yo quiero seguir a Dios, quiero obedecer a Dios. Por otro lado, déjeme observar que Esaú y Jacob tenían los mismos padres. Fueron criados en la misma familia y ambos tenían la misma enseñanza espiritual. Incluso el mismo tiempo de crianza porque eran mellizos. Así que la decisión de Esaú fue una decisión propia. Dios no hizo a Esaú para que fuera un incrédulo. Esaú tomó en libertad su propia decisión. También nosotros podemos decidir. Jamás culpe a Dios por sus pecados y las consecuencias. No diga, el diablo me hizo hacerlo, o si Dios no me hubiera puesto en esas circunstancias, no lo hubiera hecho. Nosotros somos responsables por las decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas, y Esaú fue responsable por su decisión. Ahora Jacob se iba a quedar con la primogenitura, pero aquí lo vemos tratando de conseguirla por medios humanos. En otras palabras, yo creo que se estaba adelantando a Dios. Él tuvo a favor que deseaba lo espiritual. Ahora, el engaño, la maquinación y su astucia no iban a quedar sin castigo. Eso lo vamos a ver más adelante en su vida. Él iba a pagar por todo eso. Si tan solo él hubiera esperado en Dios, las cosas serían distintas. Mis amigos, no seamos impacientes, esperemos en Dios. Dios obra en su tiempo. Nosotros no debemos adelantarnos a Dios, no debemos engañar para obtener lo que sea.
Y quiero que lo vea. Es posible en nuestra vida obtener algo que es bueno de una manera que no lo es. Eso es parte de la naturaleza humana. Ahora, ¿de dónde Jacob sacó eso? Yo creo que lo heredó de Isaac, y a su vez yo creo que Isaac lo heredó de Abraham. Usted recordará cómo Abraham tomó a la sierva egipcia, tomó a Agar y tuvo un hijo con ella. Ciertamente fue una sugerencia de Sara, pero no obstante, Abraham decidió hacerlo y se adelantó a Dios. Abraham se adelantó a Dios, intentó hacer lo correcto de la manera incorrecta. Y nosotros debemos aprender a esperar en el Señor. Y aquí es precisamente a donde Jacob falló. Ahora, eso no iba a quitarle la bendición de la primogenitura. Él la iba a obtener. Y Dios va a asegurarse de que él pague por su engaño, por la manera en que había obtenido la primogenitura. Él no se iba a salir con la suya. Lo que sembramos, eso cosechamos. Qué interesante es todo esto, mi amigo. Con esto concluye la historia del capítulo 25. Espero que usted haya sacado algunas reflexiones, algunas lecciones prácticas para su vida aquí. Para algunas personas hay cosas mejores que una eternidad en el cielo. Pero permítame decirle, no existe nada mejor que la eternidad en el cielo y lo que Dios tiene preparado. Si usted, mi amigo, está viviendo para las cosas de este mundo, para los placeres pasajeros de este mundo, al final terminará perdiéndolo todo. Hay algo mucho mejor que los placeres de este mundo. Y oro al Señor que Dios nos ayude a tomar las decisiones adecuadas, a tomar las decisiones correctas. Muy bien, gracias por su sintonía en el día de hoy. Dios mediante, vamos a volver a este mismo punto del dial y este mismo horario para comenzar con el capítulo 26 de Génesis en nuestro próximo programa. Le recomiendo y le animo que lea el capítulo 26 en su casa. Nos volveremos a encontrar para estudiarlo detenidamente. Será hasta entonces y que Dios le bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.